Hola, ¿qué tal querido público? ¿Cómo están? Mi nombre es Víctor y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Psicopedia. El tema del día de hoy es el del expediente clínico. Este episodio fue grabado originalmente para Espacio Psicológico, ahora Psicopedia. No olviden suscribirse, darle like, compartir, comenten aquí abajito qué les pareció el episodio del día de hoy. Activen la campanita para cuando la plataforma les notifique cuando nosotros subamos un nuevo episodio. Y sin más preámbulos, comencemos. Yo quisiera presentar a nuestra siguiente invitada, que es la licenciada Bianca Belén Peña. Tiene formación clínica, se encarga de dar terapia de manera individual, familiar y de pareja, además de que se encarga de valoración en adicciones. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Nos traes un tema muy importante de que hablar el día de hoy. Hola Víctor, buenos días. Bueno, pues estoy muy contenta el día de hoy de estar aquí contigo y con las personas que nos escuchan para compartir un tema que espero que sea de interés. Y pues muchas gracias por invitarme a tu podcast. Al contrario, el placer es todo mío y pues mire, este tema va un poquito más encaminado a psicólogos, pero pues si la gente tiene la duda o tiene la inquietud de qué pasa con esa información que uno le da a su psicoterapeuta cada vez que asiste a terapia, pues este tema es de su interés porque también ustedes deben de saber con la información que le dan al psicoterapeuta. Y el día de hoy, el expediente clínico, que para quienes no lo saben es como un tipo de historial, vamos a llamarlo así, de todo lo que ocurre en terapia, básicamente en información, pero esta Blanca nos va a dar nos va a explicar un poco qué es el expediente clínico, qué es qué informa, qué es, cómo se compone, qué tiene este expediente clínico. Así es, Víctor. Esta información considero que es muy importante, el tema del expediente clínico, ya que como psicólogos es nuestra obligación conformar dicho expediente para poder respaldar todas las intervenciones que tengamos en psicoterapia y así protegemos a nuestro paciente y también nos protegemos a nosotros de manera legal. Y pues me gustaría comenzar explicándote qué es un expediente clínico. Un expediente clínico básicamente es una carpeta con un número de folio único donde se incluyen distintos documentos que contienen la información sobre la atención psicológica que se brinda a un paciente o cliente. Independientemente del enfoque que trabaje el psicólogo, está obligado de acuerdo a la Ley General de Salud, el Código de Ética del Psicólogo Mexicano y las normas oficiales mexicanas, las cuales son la norma 004 y la norma 024, que nos hablan acerca de la conformación del expediente clínico, tanto físico como los registros del expediente clínico electrónico. Esos son me supongo, de los datos de los que se tiene que recabar el paciente, todo lo que nos dice, todo lo que habla de él mismo, no sé, su nombre, su edad, su género, todo eso. Bueno, ya hablamos de decir género porque en estos tiempos, pues, también ese es otro tema que después vamos a hablar. Género, el sexo con el que se identifica, la edad, dirección, todo ese tipo de información que nos brinda el paciente. Que yo me imagino que a lo mejor esa información pues se puede falsear. ¿O qué pasaría si esta información que nos brinda el paciente no es fidedigna? ¿Qué pasa cuando el paciente nos está mintiendo en ese sentido con la información? Bien, pues la información contenida en el expediente clínico debe ser manejada bajo las normas de confidencialidad principalmente y el principio ético del secreto profesional. Esta información solamente se puede dar a conocer a terceros mediante consentimiento escrito por orden de la autoridad competente.
Principalmente, pues se le pide a la persona que toda la información que nos proporcione sea fidedigna, ya que de lo contrario, pues los alcances del tratamiento psicoterapéutico se van a ver limitados. Entonces, también por otro lado, si la persona se encuentra en algún proceso judicial, llamémosle un tema civil, familiar, penal, etcétera, y alguna autoridad competente, como es el caso de un juez o alguna autoridad sanitaria, como lo es COFEPRIS, no solicita el expediente clínico, y si hay información que el usuario nos proporcionó y no es correcta, puede ser acreedor a las medidas correspondientes de la institución que solicite el expediente, ya que únicamente podemos proporcionar el expediente a estas dos autoridades. Entonces no es como que tu psicólogo le pueda dar información a cualquier persona. Se supone que nosotros tenemos este principio de confidencialidad porque no podemos revelar esa información. Que si, bueno, que en algunas excepciones esa información con niños y con adolescentes es un tanto distinta, lo del expediente clínico. Pero solo es si algún organismo judicial lo requiere así, o por ejemplo si tiene ese trabajo entre psicólogo y psiquiatra, pues el expediente se comparte o si va a cambiar. Pero el principio de confidencialidad es básicamente tú no le puedes decir no puedes dar esa información a cualquier persona, y no puedes lucrar con esa información porque eso es un delito. Y volvamos a esta parte del expediente clínico. ¿Cuál es su finalidad? ¿Por qué se debe de hacer este documento? El expediente clínico tiene dos finalidades principales, Víctor. La primera finalidad es registrar todas las intervenciones que tenemos en el área de psicoterapia o psicología mediante notas clínicas para evaluar la efectividad del tratamiento, lo cual se menciona en el numeral 5.6 de la NOM 004 del expediente clínico. Es decir, tenemos que registrar todas y cada una de las intervenciones que tengamos con nuestro paciente. No podemos solamente estar dando una sesión por estar dándola sin tener un registro de ella. La segunda finalidad es ofrecer un respaldo legal del trabajo psicoterapéutico y tener a disposición el expediente clínico en caso de ser requerido por alguna de las autoridades que, como anteriormente les mencionaba, siempre van a ser dos: autoridades en materia de salud y autoridades judiciales, como en el caso de un juez. Y en caso de requerir, el expediente debe de ser por escrito. Se hace llegar un oficio al consultorio del psicólogo y es de la manera en la que podríamos entregar una copia del expediente. Pues hace que si, por ejemplo, yo tengo una sesión con algún paciente, tengo que registrar si le apliqué pruebas, van las pruebas ahí. Todo lo que trabajé y todo lo que estructuré en terapia con él, también se le ponen ahí los avances. Me quiero imaginar que ese también es la finalidad, como para que llevar tu registro de qué es lo que has estado trabajando con él, también de manera personal y también por si se ocupa. Pero ¿cómo se debe de integrar este documento? Así es, Víctor, como bien lo mencionas, ahí se deben de integrar ya sean pruebas, ya sean dibujos, en el caso de que el psicólogo, psicoterapeuta los maneje, todo debe de integrarse en este expediente clínico. Y la manera en cómo se integra principalmente es en dos partes de documentos. La primera parte se integra por el primer documento, el cual es un consentimiento informado, que se encuentra en el numeral 4.2 de la norma 004, y en este documento se mencionan todos los alcances y limitaciones del servicio psicológico. También se menciona en este documento que ante cualquier complicación o efecto adverso durante la atención que se otorgue, principalmente ante la urgencia médica, se practicarán las técnicas y procedimientos necesarios para la protección de la salud del paciente. Algunas de estas complicaciones que se pueden presentar en la consulta son principalmente tres: situaciones psiquiátricas de acuerdo a la norma 025, situaciones de violencia familiar sexual y contra la mujer de acuerdo a la norma 046 y situaciones para la prevención, tratamiento y control de las adicciones de acuerdo a la norma 028.
El segundo documento que integra esta primer parte es el aviso de privacidad, que proviene de la Ley General de Datos Personales en posesión de los particulares en su artículo 9 y la norma 004 del expediente clínico, documento en el cual se menciona que el prestador de los servicios psicoterapéuticos es el responsable del manejo de los datos del usuario y que estos deben ser manejados con estricta confidencialidad y que sus datos únicamente serán utilizados ya sea con fines clínicos o en caso de que el psicólogo o psicoterapeuta realice estadística para su consultorio o alguna investigación, se le debe de hacer saber a la persona. En este documento, el cual es el aviso de privacidad, se explican los datos que el psicólogo podrá recabar durante la entrevista y durante todo el tratamiento, tales como datos de identificación, como nombre, edad, ocupación, domicilio, teléfono personal, así como datos de un contacto de emergencia. Esto es muy importante, siempre debemos de recabar un contacto de emergencia. Entre otros datos, como datos de procedimientos administrativos, seguidos en forma de juicio, jurisdiccionales, es decir, si la persona se encuentra en algún juicio, es muy importante que nos lo haga saber, idealmente desde el primer contacto, desde la llamada o ya sea por el medio en el que nos haya contactado para solicitar nuestros servicios, debemos de preguntar si esta persona se encuentra en algún juicio, ya que a veces hay situaciones en las que se pudiera llegar a complicar un poco el tratamiento en cuestión de que a lo mejor nosotros estamos ofreciendo un servicio únicamente psicoterapéutico por sesiones y a lo mejor el juez solicita nuestra presencia en algún juicio y resulta que no acordamos, por ejemplo, los honorarios extras al momento de ir a participar, por ejemplo, en una audiencia. Entonces, esto es muy importante. También se piden datos de procedimientos académicos, es decir, si se encuentra cursando actualmente algún grado académico, datos ideológicos, datos de salud, es decir, alguna enfermedad. Es importante saber qué tipo de medicamentos está tomando el paciente, ya que algunos pueden presentar algunos síntomas y pueden llegar a ser confundidos por el psicólogo o psicoterapeuta. Entonces, también tenemos que pedir datos de salud, como si tuvo el paciente alguna cirugía reciente, la cual incluye también la toma de medicamentos, y en dado caso, datos de vida sexual. También es importante mencionar que estos primeros dos documentos, lo que son el consentimiento informado y el aviso de privacidad, deben estar firmados por el paciente y el profesionista que atiende a la persona. El tercer documento, el cual también es muy importante, es la historia clínica. En este documento integra los datos de acuerdo al enfoque utilizado por el psicólogo. Recordemos que hay más de 450 enfoques en psicología para ejercer la psicoterapia. Entre los más destacados, pues es la terapia cognitivo-conductual, el enfoque de la terapia sistémica, que es el enfoque que yo manejo, terapias humanistas, terapia gestal, etc. Estos son algunos de los más conocidos, por mencionar algunos. Entonces, independientemente del enfoque que utilice el psicólogo tratante, debe de realizar el expediente y por supuesto debe de realizar el llenado de la historia clínica conforme a él le funcione, porque por supuesto no va a ser lo mismo atender a una persona mayor de edad, a un adulto, que atender a un niño, en donde probablemente se requieran otros tipos de datos. Principalmente los datos que yo pido son el nombre completo de la persona, la fecha de nacimiento, edad, escolaridad, estado civil, ocupación, domicilio, 1 o 2 contactos de emergencia, los cuales o el cual debe ser mayor de edad y cumplir con las siguientes características. Preferentemente debe vivir en la misma localidad que mi paciente. Debo pedir el nombre completo del contacto de emergencia, el parentesco que tiene con el paciente y el teléfono, por supuesto, para en caso de alguna emergencia llamar a este contacto para que pueda dar seguimiento en conjunto con el paciente.
Algunas de estas emergencias, como anteriormente lo mencionaba, pueden ser situaciones psiquiátricas, de adicciones o de violencia. Existen algunas circunstancias en las que el paciente no puede asistir por su propio pie, ya sea a denunciar, ya sea con algún psiquiatra, ya sea con un adictólogo o alguna institución especializada en violencia de género. Entonces, para ello es importante solicitar este contacto de emergencia. Así podemos salvaguardar la integridad de nuestro paciente y la nuestra. Entonces, esto se hace con finalidad de protegerlo a él en caso de emergencia y protegernos nosotros, saber qué es lo que estamos manejando, cómo lo estamos manejando, dependiendo de nuestro enfoque que estemos utilizando. ¿Y cuál es la segunda parte que compone el expediente clínico de un paciente? La segunda parte de documentos que integran el expediente clínico se refiere a todos los documentos de referencia. Esta segunda parte, digamos que dependerá mucho del caso que estemos atendiendo, ya que hay pacientes que no requieren de una atención psiquiátrica, de una atención en situaciones de violencia o de adicciones. Entonces puede ser que no se utilicen estos documentos. También es importante mencionar que tenemos que pedir información acerca de si la persona se encuentra en algún tratamiento en curso, ya que puede haber algún caso en el que la persona esté solicitando nuestros servicios y a la par esté yendo con algún otro psicólogo. Esto no debe de llevarse a cabo, no debe de ser así. Nosotros no podemos tener dos tratamientos alternos en el caso de la psicología, ya que un tratamiento interferiría con el otro tratamiento y no podríamos tener pues realmente los resultados óptimos. También es importante saber si actualmente o anteriormente ha asistido o asiste con algún psiquiatra y saber si ya tiene algún diagnóstico para, a partir de ese diagnóstico, en caso de tenerlo, poder orientar de una mejor manera el tratamiento psicoterapéutico. Entonces, no podría estar el paciente por el principio de cuentas no puede estar en dos tratamientos, solo debe de estar en un solo tratamiento con su psicólogo de cabecera. Y por cualquier situación se tiene que tener este documento, ya sea que si, por ejemplo, el paciente deja, no sé, la terapia unos meses y luego decide retomar el tratamiento, tenerla como de respaldo, ¿no? Y también sí es importante tener este expediente porque luego llegan a haber situaciones en las que, no sé, algún paciente manifiesta que fue víctima de violencia sexual y al último se retracta en el último segundo porque puede llegar a pasar esa situación. Entonces nosotros tenemos de respaldo que esa persona dijo eso, y también por cualquier situación esto es un respaldo, y también para tener conocimiento de que si hay alguna situación específica con el paciente, saberla tratar en el instante y en el momento adecuados, y por eso nosotros manejamos pues requisito que se nos pide a todos los psicólogos. Y ahora, ¿qué pasaría si algún psicólogo por ahí de repente omitió este paso o no cumplió con este requisito del expediente clínico? Bueno, pues la psicología, al formar parte de los servicios de salud, nos obliga a conocer y a apegarnos a las normas oficiales mexicanas que rigen nuestra profesión. Si un psicólogo no realiza un expediente clínico, puede enfrentar varias consecuencias, incluyendo consecuencias legales y éticas, incumplimiento a la Ley General de Salud, violación al Código de Ética del Psicólogo Mexicano, sanciones por parte del Colegio de Psicólogos al ser miembro de ya que algunos psicólogos no son miembros del Colegio de Psicólogos, dificultades para continuar un tratamiento psicológico adecuado, ya que al no contar con el expediente clínico, pues no habría notas clínicas de cada una de las sesiones, no se podría tener como una planeación para que el tratamiento tenga los resultados óptimos. Y pues el psicólogo no garantiza la confidencialidad de su paciente. Es por ello que las personas que tal vez nos estén escuchando y que no sean psicólogos, es importante
que le pidan a su psicólogo y que sepan que deben conformar este expediente clínico, ya que de lo contrario, toda la información que proporcionen, pues no garantiza que sea tratada con confidencialidad. Y en el peor de los casos, el psicólogo puede perder su licencia para ejercer, la cual es la cédula profesional. Y en estos casos ahora sí no vale que lo hice de memoria, sino que debe existir un documento en donde se esté llevando sesión a sesión, porque también pasa mucho eso, muchos psicólogos van con la idea de que solo con lo que se trabaja o solo con hablar con él 15 minutos, porque también eso es un error que cometen muchos al principio, el no conformar un expediente clínico, el no tener las pruebas, el no tener el qué fue lo que se hizo en ese instante y en ese momento. Ojo, también para que lo tengan en cuenta. Toda esa información es importante porque también es como nuestra propia planeación de qué es lo que puede ocurrir después y también nos puede ayudar a cómo vamos a proceder, porque también hay psicólogos que de plano no planean nada o no estructuran una sesión terapéutica como tal y luego pueden enfrentarse a este tipo de problemas y es un error muy común, sobre todo con psicólogos que empiezan este, a dar asesoría psicológica, no terapia. Eso es otra cosa que vamos a platicar después. Pero como si ya estás en este ramo de la psicoterapia y ya tienes esa especialidad, pues por ende sí deberías de tener esta información bien resguardada y a la mano. Pero, por ejemplo, ¿qué se hace con esta información? ¿Cómo se guarda? Este, ¿Qué se hace con el expediente clínico una vez que el paciente termina con su sesión terapéutica? ¿Cómo se guarda? ¿Qué se tiene que hacer con eso? Y una vez que ya terminó el expediente, el tratamiento con el paciente y que ya fue dado de alta, ¿qué se hace con eso? Ok, bueno, pues primeramente los documentos del expediente clínico deben ser archivados de manera segura y organizada, idealmente en un archivero con llave en el que nadie más tenga acceso más que únicamente el psicólogo tratante. Es importante que también estos documentos se respalden durante un periodo mínimo de 5 años a la fecha de la última consulta. Es decir, que si el paciente vino conmigo a terapia el 16 de enero del 2025, yo tengo que contar 5 años a partir de esa fecha y en caso de que el paciente, por ejemplo, venga conmigo a los 4 años 360 días, tengo que reabrir ese expediente y utilizar el mismo y el número de folio. Una vez que se cumplan los 5 años, puedo desechar o destruir esos documentos, pero esos documentos deben ser destruidos de manera segura, los cuales pueden ser quemados, pulverizados mediante un proceso de trituración o molienda, destrucción o mediante productos químicos que se descompongan. Es recomendable obtener un certificado de destrucción de los expedientes clínicos que acredite que los documentos fueron destruidos de manera segura y confidencial. ¿Cómo se puede obtener este certificado de destrucción de los documentos? ¿Cómo se cerciora uno de que esa información fue destruida por completo? Esa pregunta es muy interesante, ya que, pues, desgraciadamente hay mucho desconocimiento con respecto, sobre todo de la creación del expediente clínico y más con cómo destruir una vez que se cumplen los 5 años, el periodo que nos indica la Ley General de Salud y la NOM 004 y la NOM 024. Nos habla acerca de que estos documentos se pueden destruir en los servicios de destrucción de documentos de la Secretaría de Salud, en donde se encuentra una área específica en donde ahí mismo, una vez destruidos, nos pueden emitir un certificado de destrucción que acredite que nos deshicimos de ellos de manera segura. Y bueno, eso ocurre una vez que ya fue dado de alta el paciente. Ese certificado no lo quedamos nosotros. Pero también
hay algo que también no tomamos en cuenta a veces, que de repente pues se nos olvida que somos simples mortales, que nuestro paso en en la tierra a veces es corto o es largo y pues no, ¿qué pasaría si en caso de que pues a alguien ya le llegara la fecha de caducidad para irse a reportar con San Pedro? O sea, ¿qué pasa si el psicólogo falleciera, o ya no pudiera continuar, no sé, con ese paciente porque se tuvo que mudar, de país, de pueblo? ¿Qué pasaría? Obviamente ya existen el atender por videollamadas, pero a veces la gente no gusta de este servicio. ¿Qué se hace o cómo se debe manejar esa situación cuando el psicólogo pues llega a faltar? ¿Qué se hace con esa información? Así es, Víctor. En la vida, bien dice una persona que conozco, tenemos 3 riesgos: vivir mucho, vivir poco o vivir discapacitados. Y el hecho de la muerte, pues es algo que tenemos seguros todos. Lo que se debe de hacer en caso de que el psicólogo falleciera, idealmente esta persona debe de tener una carta de muerte, es decir, una carta o bien un testamento en donde se indique qué es lo que se debe de realizar, no nada más hablando de sus pertenencias materiales o económicas, etcétera, sino también en caso de que trabaje en un consultorio privado, la responsabilidad de los expedientes clínicos recae en las herederas o herederos del psicólogo fallecido, en el cual a esta persona, heredera o heredero, o alguna persona de su entera confianza del psicólogo, se le debe hacer saber esta información para que pueda destruir los documentos del expediente clínico de manera segura, en donde anteriormente lo comentaba, en los servicios de destrucción de documentos de la Secretaría de Salud. En caso de que el psicólogo fallecido fuera miembro de una sociedad de psicólogos o una sociedad, pues esta puede ser la responsable de manejar el expediente clínico. Como bien sabemos, hay psicólogos que pertenecen a la parte gubernamental, entonces estas dependencias son las que deben de encargarse y las que quedarían a responsabilidad del expediente clínico del psicólogo tratante y que ya falleció. Entonces, por ejemplo, si el psicólogo también fallece, entonces el paciente no puede solicitar ese expediente de vuelta. Se lo tendría que quedar otro psicólogo, ¿no? Con el nuevo en el que se fuera a tratar, si por ejemplo llegara a fallecer. Y también esta es una buena pregunta: ¿el paciente nos puede solicitar el expediente clínico? El paciente nos lo puede solicitar, sin embargo, no podemos entregarle el expediente clínico ni una copia. Lo único que podemos entregarle en dado caso, y tendríamos que saber exactamente para qué desea tener este documento, es un reporte acerca del tratamiento psicoterapéutico o bien una constancia de asistencia al tratamiento psicológico, en donde se indica la fecha en la que inició su tratamiento, el número de sesiones que lleva hasta el momento, y únicamente es toda la información, y en donde se menciona al final de esta constancia o del reporte psicológico que ninguno de estos dos documentos pueden ser utilizados en algún proceso de índole legal. Y por ejemplo, también si tenemos un colega de entera confianza, se puede acordar con él que él pueda tener esos documentos en caso de que nosotros faltemos. Sí es posible. En caso de que tú como psicólogo tengas a un colega que también maneje el mismo enfoque que tú manejas, o bien si ya es otro enfoque, pues se le debe hacer saber a la persona, porque las técnicas y procedimientos que se siguen en cada enfoque son completamente distintos. Entonces lo ideal es que el psicólogo, en caso de que tú fallezcas y si te va a ser responsable de tus expedientes clínicos, maneje el mismo enfoque, pero sí es posible, y entonces la persona ya no se queda, digamos, como en el limbo sin un tratamiento psicoterapéutico, sino que ya puede atenderlo otro psicólogo con el mismo enfoque y técnicas con el que estaba siendo tratado antes del fallecimiento del psicólogo tratante. Y pues bueno, hemos llegado
al final de este episodio, no sin antes recordarles que se suscriban, le den like, compartan el video, comenten qué les pareció y también quiero agradecerle a Bianca por haber venido a Espacio Psicológico, que hizo un huequito en su muy apretada agenda para poder atendernos. Muchísimas gracias, te agradezco mucho el que estés aquí. ¿Cómo te pueden encontrar la gente que quiera solicitar tus servicios en redes sociales? No, al contrario, Víctor, muchísimas gracias por la invitación. Para mí ha sido un gusto compartir un poco de mi conocimiento acerca del expediente clínico con todos ustedes. Y en redes sociales, en Instagram, me pueden encontrar como @sic_ps y latina c de casa .bianca Belén, junto mi nombre, todo en minúsculas. Y en Facebook me pueden encontrar como psicoterapeuta Bianca Peña Barragán, o también pueden mandarme mensaje de WhatsApp, preferentemente mensaje de WhatsApp, ya que por cuestión de seguridad no respondo llamadas de números desconocidos, al número 452-193-3549. Aquí pueden solicitar mis servicios y con gusto yo los atenderé. Bueno, pues de nuevo muchas gracias por estar aquí. Y este fue otro interesante episodio de Psicopedia. Les agradecemos que se hayan quedado hasta el final del episodio. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Psicopedia. No olviden suscribirse, darle like, compartir, comenten aquí abajito qué les pareció el episodio de hoy y activen las notificaciones. Nos vemos.